La manada de Chubut, indignación en Argentina ante fiscal que se refería a la violación en grupo como desahogo sexual. ¿Qué figura es desahogo sexual? Ninguna, es abuso sexual, punto. Lo que le hicieron a mi hija no se le hace a nadie. Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Como siempre, es la intro del canal. El video del día de hoy es bastante serio, si lo vemos desde un punto de vista, en realidad es serio y punto. Que tiene que ver con los abusos en manada, que es algo que hace bastante tiempo quería tocar en el canal como una temática especial o general respecto de varios casos. No en sí como un top, pero sí para que se entienda con el título que vamos a tocar varios temas relacionados a eso, pero siempre con ese factor en común. El hecho de un grupo de personas que decide abusar a otra en conjunto, en manada, en grupo, más de 2 personas, y obviamente cómo la ley lo recepta a ese tipo penal específico y cómo lo castiga claramente, ¿no? Entonces me parece muy interesante también tocarlo como para quizás, como siempre hacemos en los videos, reflexionar acerca de este tipo de cosas y tratar de transmitir un buen mensaje respecto de estos flagelos que tanto nos lastiman como sociedad. Pero antes de seguir con el video, recordarte que si no me seguís en Instagram es un buen momento, trato de siempre tener ahí un feeling, con una conexión con ustedes muy cercana, así que es el momento para que vayas y trato de siempre levantarles su día a día si están bajón o si quieren reírse de algún boludo, ahí estoy yo. Así que continuemos. En España hubo un caso muy polémico, por así decirlo, que terminó generándole esta denominación al abuso en manada. Es entonces que primero tenemos que entender a qué le llamamos abuso en manada y claramente por qué se le dice así. Su origen viene de España, por un hecho acaecido en Pamplona el 7 de julio de 2016. Durante las fiestas de San Fermín en dicha localidad, un grupo de 5 hombres violó a una mujer de 18 años en un portal en el centro de la capital navarra, filmando el abuso sexual y subiéndolo a su grupo de WhatsApp llamado La Manada. La víctima denunció a los agresores por violación. El hecho tuvo mucha repercusión mediática sobre la calificación, la existencia del hecho y hasta la impunidad de registrarse fílmicamente y subir a su grupo de WhatsApp para que sus amigos vieran lo que estaban haciendo. El hecho llegó hasta la Corte Suprema Española. La manada de Pozo Blanco. Durante la investigación del hecho ocurrido en Pamplona, mediante las pericias en los dispositivos de 2 de los imputados, se encontró otro video ocurrido en Córdoba, España, donde en 2 de los videos se podía ver a 4 de los acusados tocando los pechos a una mujer inconsciente en el interior de un automóvil. El policía navarro comunicó al juez el hallazgo, quien le ordenó identificar a la joven que aparecía en los videos y localizar el lugar. Finalmente logró reconocerla a través de unas fotografías en Facebook como una vecina de Pozo Blanco, una localidad cordobesa. Algo a tener en cuenta es que claramente las personas que toman la decisión de hacer o realizar estos actos aberrantes suelen tener un prontuario respecto de estos mismos hechos o peores o incluso quizás menores y que vaya escalando, pero esa es una realidad y por eso esto no me sorprende en lo más mínimo, que antes hayan hecho algo menor a nivel gravedad, pero que igualmente es muy repudiable y va escalando constantemente. La víctima tuvo conocimiento de lo sucedido cuando la policía foral de Navarra se lo mostró, aunque sospechaba que había ocurrido algo al despertar y ver su vestido rasgado. Tras conocerse el video, la joven sufrió un trauma y tuvo que abandonar la localidad de Pozo Blanco. En junio de 2020 se publicó la sentencia condenando a los 4 acusados por los delitos de abuso sexual y contra la intimidad. El juez condenó a 2 años y 10 meses de cárcel a 1 año y 4 meses de cárcel por un delito de abuso sexual, más 1 año y 6 meses por un delito contra la intimidad. Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero. La pena de prisión por el segundo delito es más elevada para José Ángel Prenda, sumando a ambas condenas un total de 4 años y 6 meses por haber sido el autor de las grabaciones y de su difusión posterior. Realmente igual decirles que me sorprenden completamente las penas porque a mi consideración y al menos también lo que vamos a ver en la legislación argentina es poco tiempo de punición. Ahora vamos a ver algunos sucesos, algunos casos que pasaron en Argentina que me parece interesante transitar porque es importante no olvidarlos y tiene que ver también con el hecho de tomar conciencia de que estas cosas pasan y que tienen que dejar de pasar porque imagínense la vulneración, el desprecio, la violencia y todo lo que se les ocurra negativo que genera este tipo de actos y lo mal que están las personas que lo hacen. Realmente muchas veces la gente compara a los violadores con los homicidas y a pesar de que sean 2 bienes jurídicos distintos y que la vida sea un bien jurídico más valorado que la integridad sexual, muchos coincidimos en que quizás un homicida puede reinsertarse en la sociedad, mientras que un violador es casi imposible que pueda reinsertarse, por lo que lo motiva a realizar ese acto y por lo que conlleva dicho acto.
actuó. Todo tiene matices distintos y todo puede variar, eso es verdad, pero la realidad es que mientras que el homicidio sí puede variar, el hecho del abuso sexual con acceso carnal, en la mayoría de los casos, si no en todos, tiene el mismo modus operandi. Entonces es como que es algo de lo cual conlleva que la persona psicológicamente tiene algo dentro suyo que va muy por lejos de lo normal. En cambio, quizás un homicidio, que también es terrible, puede llegar a tratarse. Muchos psicólogos dicen que los abusos sexuales con acceso carnal no lo son. La Cámara Penal de Trelew confirmó el juicio abreviado para los acusados de violar en grupo una menor. En su resolución, el tribunal anuló la decisión del juez que había rechazado ese mecanismo del juzgamiento y dictó desplazar al magistrado por no respetar a la víctima. ¿Recuerdan ustedes el hecho del desahogo sexual? La Cámara Penal de Trelew anuló este jueves la decisión del juez Marcelo Nieto Di Biase, en la que rechazó el juicio abreviado. Realmente el juicio abreviado como un beneficio al proceso para que sea más rápido, pero una condena menor para los imputados. 3 imputados en la causa que comprobó la violación grupal de una menor ocurrido en septiembre de 2012 en la playa Unión cuando ella tenía 16 años. Además, los jueces Alejandro de Franco, Roberto Barros y Daniel Pinto resolvieron desplazar al juez Nieto Di Biase por su arbitrariedad manifiesta y no respeto a la víctima. En una aparente posición paternalista, alegando el respeto que le merece el interés de la víctima, desoye francamente el deseo de la joven quien, como se dijo, acepta la salida propuesta por las partes para poder cerrar este espantoso capítulo de su vida. Repito, sin siquiera un requisito para su aprobación, entendieron los jueces. Cuando tenía 16 años fue violada por un grupo de varones en una casa de balneario Playa Unión de la ciudad de Rawson en Chubut. La denuncia tomó gran repercusión en la provincia y la justicia abrió una investigación de oficio, por lo que 5 de los 6 jóvenes acusados fueron imputados por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de 2 o más personas. Tras varios meses de recabar pruebas, se conoció que el fiscal Rivarola avanzó en el cierre de la causa y su resolución en un proceso. Rivarola acordó un juicio abreviado con los imputados, lo que implicó la aceptación de la culpa de los acusados y una pena menor, con una condena y un antecedente penal. También hubo aceptación de la víctima, lo que es requerido por la ley. Una vez que se conoció el acuerdo, el mismo generó en una ola de repudio tanto a nivel político como en la comunidad de las organizaciones civiles, porque Rivarola utilizó la frase desahogo sexual para justificar la violación perpetrada por los imputados. Tras la polémica, la decisión para concretar el acuerdo quedó en manos del juez de garantías Nieto Di Biase, quien lo rechazó. Horror en Salta. Abusaron en manada de un joven con retraso mental. Se filmaron y subieron el video a las redes sociales. Ocurrió en Cafayate. Por el hecho hay 6 hombres detenidos. Uno de los acusados está aislado en su casa por ser contacto estrecho de una persona que se contagió de coronavirus. 24 de octubre de 2020. Algo muy interesante también es destacar que muchas veces los abusos, en general, sean en manada o no, también son sufridos por los hombres. Obviamente en menor cantidad. Pero ¿qué pasa? Claramente ¿qué pasa? Y lo mismo que en los videos de violencia machista que yo toco como violencia de mujeres hacia hombres, que también está bien marcarlo y mostrarlo y exhibir esos flagelos, porque es como muy fácil siempre criticar lo que todo el mundo critica y no mostrar una parte por miedo al repudio. Y en realidad siempre en mis videos tratamos de mostrar todos los problemas o todos esos flagelos y reflexionar en base a esos, sea o no sea lo que hay más en general y también lo que hay en menor cantidad. Parece completamente correcto hacerlo y por suerte ustedes siempre lo toman con la mejor de las apreciaciones porque entienden que es por una cuestión de bien común, por así decirlo, entender todos los problemas. Las imágenes del video impactan y sacuden por estas a la ciudad salteña de Cafayate. Un grupo de 6 hombres abusó sexualmente en manada de un joven con retraso mental moderado y mientras lo sometían se filmaron. Horas después, uno de los protagonistas difundió la grabación por las redes sociales y estalló el escándalo que los tiene hoy a los abusadores detenidos e imputados del delito de abuso sexual perpetrado en perjuicio de un adulto con capacidad jurídica restringida. Los 2 primeros acusados, identificados como Jorge Daniel Gutiérrez, alias Cara Vieja, de 32 años, y Enrique Antonio Segovia, alias Anatae, de 42, fueron capturados el jueves pasado apenas se viralizó el salvaje abuso. El damnificado es una persona con restricción de capacidad jurídica y una vez conocido el hecho se realizó la correspondiente denuncia, indicó el Ministerio Público Fiscal de Salta. El juicio por jurado contra los 3 acusados de violar a un adolescente en un camping de Miramar ya tiene fecha, 3 de diciembre de 2020. Se trata del caso ocurrido durante los festejos del Año Nuevo de 2019. El proceso comenzará en septiembre del año próximo en el TOC número 3 de Mar del Plata. La víctima tenía 13 años al momento del hecho y deseaba declarar. Los jóvenes imputados cumplen arresto domiciliario. El representante legal de la menor abusada, Maximiliano Orsini, rechazó de entrada esa posibilidad de un juicio por jurado al considerar que el procedimiento de juicio por jurados es inconstitucional en el caso de menores abusados, ya que la sentencia no puede ser apelada, lo que viola la doble instancia consagrada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Ella, después de lo ocurrido, trató de rehacer su vida y lo hizo. Hoy está estudiando y siguió adelante. Ahora busca justicia. Los 3 imputados fueron detenidos el 1 de enero de 2019 tras la denuncia por abuso sexual radicada por la menor en la comisaría de la mujer de Miramar y estuvieron alojados en la unidad penal 44 de Batán hasta el 3 de mayo de ese año, cuando se les otorgó el beneficio de arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La fiscal Salas dispuso la liberación de Manuel
Manuel Díaz 23 y de Roberto Costa 21. Fueron ellos mismos los que admitieron que tuvieron relaciones sexuales con la adolescente, aunque dicen que fueron consentidas. El problema es que no se pudo hacer la prueba de alcoholemia en su momento porque la extracción de sangre de los acusados se hizo 14 horas después del hecho y dio negativo. La intención de la defensa de pedir un juicio por jurado es para que la juzguen desde el prejuicio a la víctima. Esto es muy interesante también, que les quiero agregar que esto lo vi cuando fui a las capacitaciones de la policía en sí, de las diferentes fuerzas, Policía Federal, Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura. Era básicamente hablar del protocolo de acción respecto de cómo recolectar y tomar las pruebas de una determinada escena, sea violencia ambiental, sea un delito común, sea lo que sea. El hecho de cómo llevar adelante el procedimiento policial para que no se pierdan las pruebas. Es fundamental entender que cuando vos llegás al lugar, bueno, tenés varios integrantes o partícipes dentro de dicha escena, donde tenés el coordinador, tenés el policía raso que llega a la escena, que tiene que informar para que venga la policía científica, para que cerquen el perímetro, para que sepan cómo recabar las pruebas, y no como pasa muchas veces que los policías quizás llegan tarde, que los policías entran, que fuman adentro, que caminan. Entonces se mezclan las pruebas del caso en sí con quizás pruebas falsas o pruebas irrisorias, como pueden ser la colilla del cigarrillo del policía, como puede ser que a través de sus pisadas termine inhabilitando el análisis de otras pruebas, y así un montón de cosas más. Entonces, claro, muchas veces el primer policía que llega, que es quizás el que está haciendo un patrullaje en la calle y demás, el policía común, por así decirlo, tiene una labor muy importante y muchas veces no están capacitados, o sea, no los capacitan para entender esa importancia que tienen, y así es como muchas de las pruebas se pierden. Y depende del contexto, depende también las pruebas que vas a tener en cuenta. Si estamos hablando de violencia de género o un femicidio, o estamos hablando de que en la escena hay una mujer asesinada, claramente por una cuestión de perspectiva de género, entender de que por ahí hay cosas que en otro caso por ahí no son pruebas, que en este caso sí, como puede ser por ejemplo golpes en las paredes o paredes abolladas, rotas o malogradas, que pueden marcar una violencia ambiental en ese determinado entorno, que pueden marcar esa violencia machista o intrafamiliar del hombre hacia la mujer respecto de objetos arrojados a la pared, golpes en la pared, celulares rotos, ropa rota. Bueno, se puede tratar de entender con una perspectiva dependiendo del caso y la debida diligencia a la hora de analizar el caso y las pruebas en la situación, en el momento, y que valen mucho porque pasan las horas y esa información se puede perder. Pero eso era lo que quería decir. Ahora sí, sigamos con el caso, pero es muy importante. La familia había alquilado un bungalow para pasar las fiestas. Luego del brindis de fin de año, los padres de la menor notaron que el adolescente se había ausentado por varias horas y salieron a buscarla por el predio. La encontraron en una carpa rodeada por los agresores. El padre llamó a la policía, que llegó al camping a eso de las 7 de la mañana y detuvo a los acusados. El caso de una violación grupal es un método de aleccionamiento que ya es conocido a nivel mundial. Similar fue el caso de la manada de España en 2016. Otro caso similar sucedió en Brasil en el mismo año, cuando 33 hombres abusaron sexualmente de una joven de 16 años. Los violadores no se mueven por un apetito sexual que no pueden contener, sino por la necesidad de dominación, construida también por la cultura de la violación en la que vivimos todas las personas. Esa cultura se vehiculiza a través de los medios de comunicación misóginos que culpan a la víctima, la música, las instituciones y un sinfín de elementos que explica la cifra de femicidios que suceden en Argentina. La joven que denunció una violación en manada en Tucumán dio detalles del aberrante hecho. 22 de marzo de 2021. La víctima tiene 23 años. El hecho ocurrido en Buruyacú, provincia de Tucumán. Hay 3 detenidos, entre ellos el hijo del ex intendente de esa ciudad. Me ofrecieron dinero para no hablar, aseguró la joven de 23 años. Por el hecho, 3 hombres de entre 25 y 30 años fueron detenidos y acusados de ser los autores del ataque sexual. Entre ellos se encuentra el hijo del ex intendente de Buruyacú, David Padilla. La familia Padilla fue la que a través de la ciudadana Julieta Galván ofreció departamento, vehículos, dinero e incluso el pago de una psicóloga a mi defendida, señaló a TN el abogado Gustavo Morales, quien además contó que antes de ser apresados, los imputados estaban preparando su fuga hacia Rosario. A la hora del hecho ya no había casi nadie, ya había terminado la fiesta. Fue alrededor de las 8. Ahí es cuando pido ir a una habitación porque me sentía mal. Me acompañó Benjamín y los otros 2 la siguieron, recordó Andrea. Ellos hacían bromas sobre lo que había pasado. Una vez que la noticia salió a la luz, familiares, vecinos y amigos de la víctima realizaron este domingo una marcha para exigir justicia en la plaza principal del pueblo. Lo que le hicieron a mi hija no se le hace a nadie. Ahora ella está como puede. No puedo decir que está bien, la está luchando. Concluyó con los ojos llenos de lágrimas mientras participaba de la marcha para pedir justicia por su hija. Yo cada vez que leo este tipo de cosas se me pone un poco la piel de gallina y también me da muchísimo asco. Porque ¿cómo podés llegar a empatizar? O más que empatizar, entender o procesar por qué este tipo de basuras hacen lo que hacen. Porque es como, no sé si es una diferencia en la crianza, no sé si es una diferencia biológica en la cabeza, no sé si es un proceso que esta gente pasa en su infancia, que pasan por algo similar o algo que termina desencadenando en entender para ellos, ¿no? Que esto es algo común, que esto es algo que no está tan mal, que en realidad si la piba no quiere es que quiere, o que en realidad yo puedo decidirlo porque es así, porque quizás ven ese mismo acto
acto reflejado en su padre respecto de su madre y entienden de que eso es algo común, de que eso está bien y que no es tan grave en realidad si no quiere, porque total, bueno, es algo sexual y listo. Y así es como arruinan una y otra vez a diferentes personas, sean hombres o sean mujeres, aunque en este caso estemos hablando de la mayoría de casos mujeres, arruinan la vida de personas que después eso lo tienen que arrastrar durante toda su existencia por culpa de una basura, porque no tiene otra palabra, de una basura que simplemente decide en un momento circunscripto particular agarrar y hacer eso. Es vomitivo y es como complicado. Y es complicado también mantener la objetividad porque te da mucha impotencia y bronca porque no los comprendemos, no los entendemos. La gente que no es así, nos cuesta entender por qué una persona toma la decisión de hacer algo así. No tiene explicación, pero obviamente los psicólogos están para eso y los psiquiatras también, de tratar de entender qué pasa ahí, pero creo que ni siquiera ellos saben. Esto lo hablé en muchos videos y también pedí que psiquiatras o psicólogos que me sigan opinen en los comentarios y muchos me dijeron lo mismo. Lean, nosotros no es que entendemos el por qué lo hacen, entendemos factores que los hacen actuar de esa manera, pero el por qué son así no lo podemos saber. Somos muy complejos, el cerebro humano es muy complejo y bueno, lamentablemente tiene ese lado negativo muchas veces con muchas personas por un conjunto de factores. Pero bueno, violación en manada, 10 imputados por el abuso sexual de un adolescente en 2018 en Santa Fe. La fiscal les atribuyó la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado y adelantó que solicitará la prisión preventiva de todos los detenidos. 8 de octubre de 2021. 10 jóvenes de entre 23 y 26 años fueron imputados en una causa por el abuso sexual de un adolescente cometido en 2018 en la localidad santafesina de Pilar, informaron este viernes fuentes judiciales. La fiscal puntualizó que entre esas 12 personas están los 10 hombres imputados hoy, un hombre que vive en España y un menor de edad. Los imputados actuaron de común acuerdo para la realización de los actos de naturaleza sexual, los cuales fueron llevados a cabo sin el consentimiento del adolescente. Subrayó y argumentó que el ilícito fue cometido en un claro contexto de violencia de género. La funcionaria judicial contó que la investigación se inició a raíz de una denuncia que radicó la madre de la víctima, quien se enteró de lo que había ocurrido a raíz de lo que le manifestó la madre de otra menor que también había estado en la vivienda en la que se perpetró el abuso. Yo no lo puedo creer, había una madre ahí, no puso un límite a eso, o capaz quiso y no pudo. Bueno, ¿qué pasó ahí? Es todo muy raro, pero volvemos a lo mismo. La manada de Chubut, indignación en Argentina ante fiscal que se refería a la violación en grupo como desahogo sexual. Volvemos a lo mismo, lo de Rivarola, cosas que no se entienden. Quizás trata de explicar desde la doctrina cosas de desahogo sexual, en realidad está entendible por ahí si lo vemos desde el punto de vista que a veces el abusador busca satisfacer su apetito sexual o que haya un desahogo sexual, pero también se malinterpretó mucho y la forma en la que lo usó el fiscal para explicarlo fue bastante repudiable porque lo explicó como una figura atenuada, no como que en realidad el que perpetra ese delito busca saciar su apetito sexual, que obviamente es como si fuera una bestia, un animal, porque claramente ¿quién sos vos para decir yo quiero satisfacer mis necesidades sexuales? Abuso de vos, pero ¿quién sos? ¿Quién mierda sos? Pero bueno, va por ese lado, aunque la forma en la que lo vio era, si no mal recuerdo, como una figura atenuada, o sea, con menos responsabilidad porque quería desahogarse sexualmente. Y ese era el problema, no explicar que el abusador busca atenuar su apetito sexual, porque la doctrina lo explica de ese lado el móvil por el cual el delincuente actúa. Eso es muy distinto a decir que por desahogo sexual hay que atenuar la pena, no, eso es aberrante, es una locura, es como se cagan los derechos de la víctima, se caga en todo el proceso judicial, básicamente se caga en todo. Pero bueno, en palabras simples, el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor, sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima que va a cometer un ataque sexual. Mucho más grave aún, en el texto que solicita el juicio abreviado se utiliza la definición accionar doloso de desahogo sexual. ¿Qué es eso? Accionar doloso de desahogo sexual. ¿Qué figura es desahogo sexual? Ninguna, es abuso sexual, punto. Abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante o abuso sexual con acceso carnal. Entonces como que quiso justificar, no sé qué buscó, quizás fue un error de palabras, quizás no lo sabemos, allá ese fiscal, pero bueno, no fue lo más oportuno, explicando que la definición fue sacada de contexto. Habría que verlo. Condenan a los autores de la violación en manada en Cacatí, pero seguirán libres. Las penas fueron de 9 años de prisión para Lucas Almeida y Santiago Chávez por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser 2 personas, y a 7 años de prisión a Nicolás Contín por abuso sexual con acceso carnal. Además, se ordenó un resarcimiento económico por daños no materiales de más de 1.6 millones de pesos. Los condenados seguirán en libertad hasta que la sentencia quede firme o lo resuelva la justicia. 20 de diciembre de 2021. No pudo más. Se suicidó la víctima de una violación en manada en Florencio Varela. 27 de diciembre de 2021. Paula Martínez, de 23 años, fue encontrada muerta en su casa. 10 acusados de abuso sexual iban a ser juzgados desde marzo de 2022. Y así, bueno, los casos se replican. El artículo 119. Claramente, vamos al acceso carnal, 6
a 15 años de reclusión o prisión, cuando mediante las circunstancias del primer párrafo hubiera acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o realizar otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Acá tenemos que ver el agravante, la parte más especial. En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión si el hecho fuere cometido por 2 o más personas o con armas. La manada queda completamente abarcado por este artículo en particular, o este inciso, queda abarcado por este inciso en particular. Ahora, coautoría y partícipes necesarios, lo explico rápido. Vos tenés el autor, el que tiene la dominabilidad del hecho. Muchas veces pasa en los abusos sexuales con acceso carnal que tenés una persona que realiza la penetración y tenés otra persona que tiene a la víctima y la mantiene inmóvil para poder perpetrar ese abuso sexual con acceso carnal. ¿Qué pasaría ahí? Tenés un autor, que es el que tiene la dominabilidad del hecho en sí, que es el que realiza la penetración y es la dominabilidad del hecho respecto del abuso sexual con acceso carnal, y el partícipe necesario, porque sin él no se podría concretar dicho accionar delictivo, que facilita dicha penetración inmovilizando a la víctima. Ahora, lo que pasa en estos delitos muchas veces es que lo que hacen es, uno tiene, el otro abusa. El que abusa pasa a tener y la otra persona abusa. ¿Se entiende? Entonces ahí ya pasan a ser todos coautores porque todos tuvieron la dominabilidad del hecho respecto de ese abuso sexual con acceso carnal. Entonces deja de ser partícipe necesario, aunque es la misma pena. Partícipe necesario o autor tienen la misma sanción. Claramente, para evitar estos huecos, pero que se entienda esta diferencia porque son detalles que cambia un poco quizás la caracterización criminal o la participación criminal del individuo, del sujeto activo, pero sin dejar de lado la misma sanción, la misma condena. Así que bueno, gente, hasta acá el video del día de hoy. No sé, la verdad es que es tremendo y te queda el gusto amargo de entender que estas cosas hay que no olvidarlas y tenerlas en cuenta y analizarlas, pero que obviamente te deja ese gusto amargo que tanto nos aflige, ¿no? Pero bueno, son las cosas que pasan en la realidad lamentablemente y que son sumamente repudiables. Y entender que esto va a ir cambiando a medida que eso que a veces hablan de micromachismo, que a veces por ahí parece un chiste o que parece una boludez, quizás a veces algo de razón tiene, ¿sí? Cuando entendemos que, piensen ustedes, cómo va condicionando la cabeza de una persona en formación, de un pibito que va creciendo y va entendiendo qué está bien y qué está mal. Chistes a las minas, chistes sobre el cuerpo de las minas, chistes sobre cómo actuar sobre las minas, chistes de qué es el no, qué es el sí, formas de actuar en su casa, violencia del padre hacia la madre, de que la decisión quizás de la madre no tiene tanta importancia. También puede ser al revés, pero estamos hablando de lo que más pasa, ¿sí? Antes que me tiren ahí en los comentarios, ¿no? Porque la idea es solucionar estos problemas o aportar desde mi lado y no pelearnos entre nosotros. Empezás a entender determinados factores que en su conjunto determinan capaz a los años el actuar de un individuo. No sé cómo funciona en la cabeza del ser humano, pero sí creo que un conjunto de actitudes, acciones o situaciones condicionan la cabeza de un individuo para después que el resultado final sea ese abuso sexual. Pero que ese abuso sexual, si ves el background de todo ese proceso mental, ves un montón de cosas negativas que condicionaron a eso. Entonces hay que estar atento a eso. Pero bueno, esa es mi forma de verlo. Díganme qué opinan ustedes en los comentarios. Decirles que los quiero un montón. Muchas gracias por bancar el contenido. Los amo de verdad. Gracias por bancar el contenido que hago. Realmente es que gracias a su apoyo estoy donde estoy y eso me llena demasiado. Y facultarme a mí hoy en día tener cierto peso en lo que puedo llegar a decir, porque en definitiva lo quiero usar siempre para cosas buenas, que son motivarlos a reflexionar, hacerlos entender que no son un número, que son alguien importante y que pueden marcar algo. Y también el hecho de tratar de cambiar con mi granito de arena lo que sí vemos como malo en la sociedad y en el mundo. Así que nada, los amo un montón. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de seguirme en Instagram y lunes, miércoles y viernes 4 de la tarde en adelante streams en Twitch. Chau.